El frío del suelo de mármol fue lo primero que sentí, una descarga brutal que me recorrió la espalda. En un momento, yo era matriarca de la familia Ellison, sentada a la cabecera de mi propia mesa de Navidad. Al siguiente estaba en el suelo, un cuerpo de 72 años dolorido por el impacto, mirando el rostro cruel de mi propio hijo. Su voz resonó en el repentino silencio sepulcral en la habitación. Este lugar es de mi suegra. Sal y doble antes de continuar. Suscríbete al canal y cuéntanos dónde estás escuchando en los comentarios apenas una hora antes. La escena parecía sacada de una revista. El rancho Ellison, en Dallas, el corazón de nuestra familia, durante más de 40 años, lució sus mejores galas navideñas. Un magnífico pino, tan alto que su punta de ángel casi rozaba el techo abovedado de madera, relucía con toda una vida de adornos. La chimenea crepitaba, proyectando un brillo dorado en los rostros de mi familia. El aire olía a pavo asado, canela, pino, el aroma de Navidad, el aroma de casa. Me había pasado toda la semana preparándome. Mis manos, aunque arrugadas, aún reconocían Suan en la cocina. Y mi corazón se llenó de alegría al crear este día perfecto para las personas que más quería. Mis nietos, Emily y Jacob, me ayudaron a decorar. Emily, de 16 años, era muy inteligente y sensible a la mirada pensativa de mi difunto esposo. Frank y Jacob, a los 13 años, era todo C o razón, un manojo de cariño puro y sin complicaciones. Aaron, mi mundo. Mi hijo David llegó con su esposa Mónica y su madre Helen. Los saludé a todos. C o abrazos. Aunque el de Mónica estaba rígido, su mejilla fría contra la mía. Helen, como siempre, vestía impecablemente, una imagen de serena elegancia. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, tenían un brillo que nunca pude descifrarlo del todo. Era una frialdad educada y sonriente. Nos reunimos en el gran comedor. La larga mesa de caoba estaba puesta con nuestra mejor porcelana y plata, brillando bajo la suave luz de unas 12 velas. Me trasladé a mi asiento habitual en la cabecera de la mesa, el lugar que había ocupado junto a mi esposo durante 4 décadas. Era más que una silla, era un símbolo de mi lugar en esta familia, este hogar que Frank y yo teníamos, C o instruido de la nada. Cuando estaba a punto de sentarme, David dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, con la mandíbula apretada. Mamá, dijo con voz tensa. Mónica se quedó de pie justo detrás de él, su mano en su brazo, un comandante silencioso. Helen se sentó en la silla a la derecha de la cabecera, observando la escena con una calma desconcertante. Sí, David sonrió, aunque una sensación de inquietud me apretaba el estómago. Se aclaró la garganta. Ese asiento, Helen estará sentado ahí esta noche. Parpadeé, seguro de haber oído mal. ¿De qué estás hablando? El asiento de Helen está justo ahí. Este siempre ha sido mi asiento. Solté una risita, intentando quitarle importancia a lo absurdo. No seas tan tonta, querida. No seamos difíciles en Navidad. No estoy siendo difícil, espetó, alzando la voz a Mónica. Sus dedos se apretaron sobre su brazo, un sutil apretón de ánimo. Las cosas están cambiando. Helen es la mujer mayor. Aquí ahora, este lugar le pertenece. Sus palabras me golpearon como piedras. Miré a Helen. Me ofreció una pequeña sonrisa compasiva que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de una depredador que finalmente había acorralado a su presa. El aire crepitaba de tensión a mes. El personal, que había estado sirviendo bebidas en silencio, se quedó paralizado. Se me cortó la respiración. Mayor a mi hijo único, el niño que crié, y vi a un extraño. David, comencé, mi voz temblando levemente. Esta es mi casa. ¿Sabes qué representa esta silla? Representa el pasado. Me interrumpió. Su frustración se transformó en rabia. Estás atrapada en el pasado, madre. Es hora de un nuevo liderazgo en esta familia, en esta empresa. Ahora es mi casa. No es tu casa, hasta que muera, dije, bajando la voz a un susurro,
lleno de una repentina furia fría. Eso fue cuando lo hizo. No volvió a preguntar. Notice, lo perdió todo. A ciencia. Puso su mano plana sobre mi hombro y empujó. No fue un gesto suave, un empujón, fue un empujón duro y deliberado, alimentado por años de resentimiento que desconocía. Para una mujer de 72 años, no se necesita mucho para perder el equilibrio. Me tambaleé hacia atrás y mi talón se enganchó en la pata de la silla. Tiempo parecía que iba más despacio. Vi los ojos abiertos y horrorizados de Emily, desde el otro lado de la mesa. Ambé la boca de Jacob abrirse en un grito silencioso. Vi los labios de Mónica curvarse en una leve sonrisa triunfal. Luego, el impacto. Mi cadera golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo y repugnante. El dolor agudo y cegador fue inmediato, pero el impacto emocional fue peor. Mi copa de vino, que aún sostenía, salió volando de mi mano y se hizo añicos contra el suelo, un sonido tan agudo y violento como un disparo. Un silencio sepulcral invadió la habitación. «Lo rompió mi nieto», gritó Jacob, saltando de su silla para correr hacia mí, pero mis ojos estaban fijos en una pequeña luz roja, parpadeante en la esquina de la habitación. Emily, Mila, hermosa y sensible, Emily había estado sosteniendo su nuevo teléfono, con la intención de capturar un video de la feliz familia ancina de Navidad. Le temblaba la mano, pero la lente apuntaba directamente a la escena. Lo había grabado todo en mí en las crueles palabras de mi hijo. Su violento empujón, mi humillante caída, los cristales rotos, extendiéndose como lágrimas a mi alrededor. Lo vi todo reflejado en la pantalla oscura de su teléfono. El rostro de una anciana desconsolada, a la mujer en el suelo, las sonrisas victoriosas de mi nuera y su madre, y el rostro del hijo que conozco. Ya no me reconocía. Permanecía a mi lado, sin una pizca de remordimiento. La guerra había comenzado, y acababan de entregarme mi primera y más poderosa arma. Una traición de esa magnitud no suceden en un solo momento explosivo. Es un cáncer que crece en la oscuridad, alimentado por susurros y resentimientos secretos. Mirando hacia atrás, puedo ver que las señales eran todo estaba allí, como pequeñas grietas en los cimientos. Simplemente no quería verlas. La semana antes de Navidad, mientras mi corazón estaba lleno de solo amor por mi familia, la conspiración contra mí ya estaba en marcha. Recuerdo esa semana tan claramente. El aire de Dallas era fresco y puro, un bienvenido descanso del calor habitual de Texas. La ciudad brillaba con luces festivas, y sentí una genuina sensación de paz. Frank se había ido así a 2 años, y las fiestas aún estaban anteñido de tristeza. Pero mis nietos, Emily y Jacob, fueron un poderoso antídoto contra el dolor. La emoción era contagiosa. Pasé una tarde entera en Neiman Marcus, buscando los regalos perfectos. Pero Emily, encontré una hermosa primera edición de su novela clásica favorita, encuadernada en cuero verde oscuro. Tenía Mía en el amor de su marido por los libros, una inteligencia tranquila, que veía el mundo con la sensibilidad de un artista. Anne sabía que lo atesoraría. Para Jacob, fue más fácil. Era todo un niño, lleno de energía y amor por la naturaleza. Le compré la nueva bicicleta de montaña, que había estado mirando en catálogos durante meses. Una máquina reluciente, de cromo y negro. Me imaginé su rostro la mañana de Navidad, y sonreí para mí en medio de la bulliciosa tienda. Estaba tan absorto en mis alegres preparativos, tan felizmente, sin darme cuenta. Los imaginé a todos en el rancho, abriendo sus regalos, con el fuego encendido, nuestra familia a salvo y feliz, en la casa que Frank y yo habíamos construido. Vi a David, mi hijo, sonriendo mientras observaba a su niño. En mi mente, él seguía siendo el niño que solía correr hacia mí, con las rodillas raspadas. El joven que me había mirado me llenó de orgullo su graduación universitaria. Vivía en un pasado que ahora me doy cuenta de que ya no existía. Mientras yo estaba eligiendo papel para envolver regalos, mientras mi hijo estaba sentado en un restaurante oscuro y caro del centro, vendiendo su primogenitura por un tazón de sopa. Puedo imaginar la escena ahora como si fuera una mosca
en la pared. El restaurante habría sido uno de las elecciones de Mónica. Todos los ángulos afilados, cromo brillante y tonos apagados y presuntuosos. Era el tipo de lugar donde se hacían tratos. Un ambiente frío y estéril, para una conversación fría y estéril. Los tres estuvieron allí, David, mi hijo, Mónica, su ambiciosa esposa, y Helen, su madre, la serpiente en nuestro jardín. Habrían pedido una botella de vino que costaría más que la comida. Semanal de la Mayo, Ría de la Gente.com, Stibles and Helen. Habría guiado la conversación, como siempre. Lo hacía con la habilidad práctica de una maestra, titiritera. Ann nunca alzó la voz, nunca pareció enfadada, simplemente sembró veneno, con una sonrisa amable y preocupada a David. Cariño, puedo oírla decir, con su voz suave como la seda. Ya sabes cómo admiro mucho a tu madre. Margaret es una de las mujeres más fuertes que he conocido. Se habría detenido, dejando a el cumplido, lo desarmaba. Pero ella continuaba, su tono cambiando a una de profunda y fingida preocupación. El mundo de la construcción, de los negocios, no es en el mismo que ella y Frank conquistaron. Ahora es más rápido, más despiadado. Sus ideas, aunque bien intencionadas, son ... A Don David se habría removido incómodo en su asiento. Una parte de él, el niño que crié, habría querido para defenderme. Mamá sabe lo que hace. Ayudó a papá a construir construcciones Ellison desde cero. Eso es ... Cu. Ando Mónica. Habría intervenido, interpretando su papel a la perfección. Por supuesto que sí, cariño, decía, colocando su mano sobre la suya. Nadie lo negó. Pero eso fue, entonces. Esto es ahora. Ann simplemente tuvo una reunión de junta donde intentó destinar $1 millón para un nuevo programa de arte local. Ann Millen, competidores que intentan socavarnos en el contrato de Bridgeport, y ella quiere financiar un ballet. Helen habría sentido C o N. Gravedad. No se trata del dinero, David. Ann, se trata de concentrarse. Tu madre, Ann, todavía ve la empresa como un proyecto familiar, una forma de hacer el bien en la comunidad. Eso es encantador, pero es un responsabilidad en estos tiempos. ¿Ves el panorama general? Tienes la cabeza de tu padre para los negocios, pero eres ... Ann sabía exactamente qué botones presionar. Toda su vida, David había luchado bajo el peso del legado de su padre. Frank era un hombre gigante, no solo en estatura, sino en carácter y logros. David, que no era tan motivado ni tan brillante, siempre se había sentido como si viviera en la sombra de su padre. Las palabras de Helen estaban diseñadas para golpearlo donde más le dolía. Su inseguridad, su desesperada necesidad, para demostrar que era dueño de sí mismo. Necesita entender que su tiempo de dirigir las cosas ha terminado. Helen habría, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Is tu momento. Tienes que ser fuerte, David, non por ti, por tu familia, por Mónica, por el futuro de tus hijos. Ann tiene razón, intervendría Mónica, con la mirada dura. Necesitamos tener una completa control. David en plena autoridad para tomar decisiones difíciles, sin tener que consultarla con ella para su aprobación. Ahora tomamos lo que nos pertenece por derecho. La vacilación, imagino, en los ojos de mi hijo, es lo más doloroso. Debe haber habido un momento, un destello de segundo, donde su amor y lealtad hacia mí lucharon contra el veneno, que eran .5, retiéndose en sus oídos. Pero no era una pelea justa. De un lado estaba su madre, a quien veía como una reliquia del pasado. Del otro lado las otras eran estas dos mujeres que acariciaban su ego, prometiéndole el poder y el respeto que ansiaba. Miró a Helen. Oestró sereno y sonriente, observó la expresión decidida y hambrienta de su esposa Ann. Le ofrecían una corona, solo tenía que traicionar a su propia madre. Puedo verlo tomando su copa de vino. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba el tallo. Miró fijamente el líquido rojo intenso durante un largo momento. Luego,
Tomó una lenta bebida, volvió a colocar el vaso sobre la mesa con un suave clic y asintió bruscamente. Un acuerdo silencioso había forjado en la penumbra de ese restaurante sin alma. La emboscada estaba preparada, y yo, a kilómetros de distancia, pagaba con alegría por una bicicleta, completamente ajeno al hecho de que mi propio hijo acababa de acceder a echarme de mi casa, de mi empresa y mi vida. Unos días antes de que estallara la tormenta de Nochebuena, hubo una cena tranquila, una falsa paz. Era simplemente los cuatro, yo, David y los niños. Mónica estaba convenientemente fuera en un fin de semana de spa con su madre. Un viaje que ahora veo, probablemente fue una sesión de estrategia final. En ese momento, yo solo me sentí aliviada de tener a mi hijo y a mis nietos para mí sola. Pensé que era una oportunidad para conectar, para tender puentes, la extraña y nueva distancia que había estado sintiendo entre nosotros. Cociné la comida favorita de David en carne asada cocinó a fuego lento durante horas hasta que estuvo lo suficientemente tierno como para deshacerse con un tenedor con puré de papas, cremoso y glaseado. Zanahoria era el sabor de su infancia. Una comida que esperaba que le recordara tiempos más sencillos y felices. Nos sentamos en la mesa redonda, más pequeña en el rincón del desayuno. Un espacio acogedor con vista a las extensas tierras del rancho, mientras el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Por un momento, todo parecía normal. Jacob charló con entusiasmo sobre el equipo de baloncesto de su escuela, y Emily habló en voz baja pero con pasión sobre una nueva fotografía. Y oyecto amba a David escuchar a sus hijos, con una suave sonrisa en su rostro, y mi corazón dolía de amor. Vi un destello del hombre que se suponía que era él el hombre que crié. Esa visión me dio el valor para abordar un tema que me era muy querido. David, comencé esperando un momento de calma en la conversación. Tuve una reunión maravillosa hoy con la gente de la escuela de música infantil en fundación. A su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Seguí adelante. Mi entusiasmo me hicieron caso omiso de la señal de advertencia. Están haciendo un trabajo increíble, proporcionando instrumentos y clases gratuitas a los niños en comunidades marginadas. Aquí mismo, en Dallas, su edificio actual prácticamente se está cayendo a pedazos y están intentando recaudar fondos para unas nuevas instalaciones. Pensaba que Ellison Construction podría ser el donante principal, podría financiar toda la sala de espectáculos. Imagínatelo, cariño. La sala de espectáculos, Frank Ellison, sería una hermosa manera de honrar la memoria de tu padre. Lo miré, con los ojos brillantes al verlo. Frank había sido un filántropo silencioso. Creía que la riqueza que creábamos conllevaba una responsabilidad hacia la comunidad que nos ayudó a prosperar. Este proyecto se sintió como una continuación de su alma. David dejó el tenedor con un suave tintineo contra la porcelana. El sonido parecía anormalmente fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. Tomó un sorbo lento, de agua, sus ojos fríos e ilegibles. Madre, dijo, su voz plana y carente de cualquier calidez. La empresa no es tu fondo de caridad personal. Las palabras fueron tan directas, tan despectivas, que sentí como una bofetada. Lo miré fijamente, mi sonrisa vacilante. Yo no entiendo. Es una deducción de impuestos. Por supuesto, y la RP sería maravillosa, pero más que eso, es lo correcto que hacer. Es lo que tu padre hubiera querido. No me interesa lo que papá hubiera querido, dijo. Un agudo, su voz tiene un tono cruel. Me interesan los márgenes de beneficio y el valor para los accionistas. Estamos en plena puja por la nueva ampliación del aeropuerto. Cada dólar cuenta. No somos una fundación, somos un imperio de la construcción, y agradecería que me permitieras dirigirlo como tal. El aire se llenó de cosas, no dichas. Jacob bajó la mirada a su plato, su energía alegre, completamente extinguida. Al otro lado,
Del mientras estaba sentada en la mesa, la mirada de Emily pasó del rostro severo de su padre al mío, atónito. Vi la preocupación que la nublaba. Ann rasgos. Ann sintió el frío tan intensamente como yo. En ese instante supo que esto no fue un simple desacuerdo comercial, fue una disputa de poder. Intenté recuperarme para suavizar la situación, la grieta que acababa de desgarrar nuestra comida. Forcé una risa, pero sonó frágil y hueca incluso a mis propios oídos. Por supuesto, querida, eres el director ejecutivo, solo estaba haciendo una sugerencia. Entonces, por favor, guarda tus sugerencias para ti, dijo, volviendo a tomar su tenedor como si nada hubiera pasado. Yo me encargaré de eso, doble comillas, punto de decisiones de negocios de ahora en adelante. Quería discutir, quería gritarle para recordarle que no era solo yo, punto, Elegán, miembro de la junta. Yo era su madre, la cofundadora de la misma empresa que él tan arrogantemente reclamaba como suya. Yo dediqué mi propia sangre, sudor y lágrimas a Ellison Construction. Mi negocio, su perspicacia, había salvado a Frank de la ruina más de una vez, un hecho que siempre habíamos mantenido en secreto para proteger su orgullo. Pero yo admiré a los niños, sus rostros preocupados, y me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Asentían bien. David en el resto de la cena fue un ejercicio de agonía. Hablamos en el clima, sobre la escuela, sobre cualquier cosa, y todo excepto el elefante, que ahora estaba sentado en el mesa con nosotros. Pero el asado me sabía a ceniza en la boca. El calor de la habitación se había evaporado, reemplazado por un frío gélido, un frío que no tenía nada que ver con la tarde invernal de afuera. Al mirar a mi hijo vi la magnitud de Helen y la influencia de Mónica. Sus palabras no eran suyas, eran ecos de su fría y calculadora ambición. Eran llevaba el traje de su padre, estaba sentado en la silla de su padre, pero era un desconocido para mí. El chico cariñoso que conocí, el que respetaba y admiraba a sus padres, se había ido. En su lugar estaba este hombre duro y resentido, que me miraba con recelo, amor, pero con impaciencia, como si yo fuera un obstáculo en su camino. Eso por primera vez entendí de verdad, no era una fase pasajera, no era un simple caso de que mi hijo quisiera encontrar su propio camino. Se había abierto un abismo entre nosotros, profundo y amplio, y quizás imposible de cruzar. No solo intentaba dirigir una empresa, intentaba borrarme de ella, y yo sabía con una certeza que me heló hasta los huesos, que la cena tranquila fue solo el primer temblor antes del terremoto. El viaje desde el rancho hasta la oficina de Charles Bennett fue borroso. El familiar horizonte de Dallas, generalmente en el símbolo del imperio que Frank y yo habíamos construido, parecía ajeno y hostil. Cada reluciente rascacielos parecía un monumento a la crueldad corporativa que había infectado a mi hijo. Mi cadera palpitaba con un dolor sordo y persistente, pero no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Charles Bennett había sido el abogado de mi esposo, su mejor amigo desde eran niños y ejecutores de su voluntad. Su oficina era un oasis de dignidad eterna en una ciudad obsesionada con el nuevo. Estaba revestido de caoba oscura y tenía estanterías que iban desde el suelo hasta la pared, lleno de libros legales, encuadernados en cuero. Olía ligeramente a papel viejo y buen whisky. Era un lugar de secretos y confianza. Me recibió en la puerta. Su rostro habitualmente alegre reflejaba una profunda preocupación. A sus 74 años, Charles seguía siendo agudo.com o un ataque, con ojos sabios y bondadosos, que lo habían visto todo. Me echó un vistazo a la cara. Y simplemente dije, Ana, aquí, Margaret, déjame servirte un brandy. No protesté y en mí, hundí en uno de los profundos sillones de cuero frente a su enorme escritorio, mientras él me entregaba una pesada copa de cristal. El líquido ardiente no logró calentar el hielo en mis venas. Me empujó en Chaos, dije, con la voz entrecortada. Conté todo el asunto resuelto, la petición de mi silla, las frías palabras de David, el empujón, la caída frente a mis nietos. Hablé sin lágrimas,
pues mi conmoción lo había consumido todo, menos en un frío y duro nudo de dolor. Charles escuchaba sin interrupción, con las manos juntas bajo la barbilla. No paré y a S, o he reprendido, lo cual era de alguna manera lo más condenatorio de todo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, su mirada distante. Frank lo vio venir, dijo finalmente, con voz grave. Rezó nunca sucedería, pero sabía que podría, conocía la debilidad de David. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, Chao se levantó y caminó hacia un gran óleo de un paisaje tejano, que colgaba en la pared del fondo. Lo balanceó a un lado, revelando la puerta de acero oscuro de una caja fuerte. Giró la combinación con clics expertos, marcó y abrió la pesada puerta. De una caja fuerte privada en el interior, sacó una crema espesa, en sobre de color, sellado con el escudo familiar de la familia Ellison, en lacre, rojo oscuro, el sello de mi esposo. Lo colocó en el escritorio entre nosotros. Frank añadió una cláusula especial a sus directivas finales. Separada del testamento principal, la llamó su cláusula de la píldora venenosa. Me temblaba la mano al alcanzar el sobre. Una píldora venenosa. Eso es, en término corporativo, una defensa contra una adquisición hostil. Precisamente, dijo Charles, mirándome a los ojos. Y Frank vio exactamente lo que se avecinaba, una toma de control hostil de su familia. Conocía a David, era susceptible a la influencia, especialmente de Mónica y su madre. Vio su ambición, así que te dejó un arma de último recurso. Charles se inclinó hacia adelante, con voz baja y seria. La cláusula establece que si David, como CEO y accionista mayoritario, te somete a comprobables y humillación pública irrefutable, se le concede el derecho inmediato de comprar su participación mayoritaria en Ellison Construction. Todo por la suma simbólica de $1 estadounidense. Lo miré fijamente, sin aliento. La audacia, la pura estrategia, B. Rilantes fue pura franqueza, fue una jugada maestra de ajedrez desde el más allá, pero la implicación era monstruosa. Quería que arruinara a mi propio hijo. No, Charles lo corrigió con suavidad. Quería darte una opción, quería asegurarse de que nunca estuvieras a merced de la debilidad de David o la avaricia de Mónica. Te estaba dando un arma cargada, Margaret, y confiaba en que solo úsalo si te acorralan tan fuerte que no tienes otra salida. Un arma cargada. El peso de la misma se posó sobre me pesaba y me dolía el cuerpo. Por un instante, retrocedí, apretar el gatillo ser, y a de declarar la guerra total, destruir lo que quedaba de mi familia. Era impensable. Entonces, Charles preguntó a la pregunta que lo cambió todo. Es una maniobra legal explosiva, y la combatirían con uñas y dientes. En todo el caso, dependería de una sola cosa. A la prueba, la humillación no puede ser solo tu palabra contra la suya. Tiene que ser, en absoluto, innegable, algo que un juez podría ver sin dudar. ¿Tienes pruebas? Margaret, mi mente, que tenía sido un torbellino de dolor y confusión, de repente se quedó quieto y en silencio. Aquella imagen que apareció ante mis ojos era tan clara como una fotografía. La pequeña luz roja, parpadeante del teléfono de Emily. Captura de pantalla de toda la horrible escena. El rostro de mi hijo se contorsionó de ira, su mano en mi hombro, mi cuerpo cayendo, el cristal roto. La sonrisa triunfante en el rostro de Mónica no, era solo una prueba. Era un verdict. Miré a Charles y sentí que mis últimas dudas se desvanecían, reemplazadas por algo que no había sentido en años, la furia fría y calculadora de una mujer a la que acababan de entregarle los medios para luchar antes de continuar. Suscríbete al canal y cuéntanos dónde estás escuchando en los comentarios. Mi recuerdo de aquella noche ahora se reproduce en fragmentos, cada uno nítido y claro, como fragmentos de cristal roto. Pero ellos momentos justo antes de la caída son los que más me atormentan. Fue entonces cuando se trazaron las líneas de batalla, no con un cañonazo, pero con un susurro y una sonrisa. Fue entonces cuando el aire en mi hogar se convirtió en veneno.
Estaba de pie junto a la chimenea hablando con Jacob sobre su lista de deseos navideños, cuando Helen hizo su entrada. No entró simplemente caminando. Anne llegó. Anne llevaba un vestido, profundo vestido, de terciopelo verde esmeralda, que se ajustaba a su cuerpo de una manera que era, a la vez, elegante y vagamente depredadora. Los diamantes brillaban en su garganta, y sus oídos, fríos y brillantes. Se movía por la habitación, no como una invitada, sino como una reina que tomaba posesi, un punto de su corte. Me giré para saludarla, con una sonrisa educada en los labios. Helen, tú te ves impresionante. Feliz Navidad, Anne Margaret, querida, dijo con voz un poco ronroneo bajo. Besó el espacio junto a mi mejilla. Has creado el lugar. Anne parecía tan festivo, tan tradicional. Había un sutil énfasis en la última palabra, un toque de condescendencia que decidí ignorar. Mi inquietud comenzó a crecer cuando ella no se relacionó. En cambio, se deslizó directamente al comedor. La observé mientras contemplaba la magnífica mesa que había pasado toda la tarde preparando. Entonces, con una gracia tranquila y deliberada, colocó su bolso de noche sobre la mesa junto a la silla, a la derecha de la cabecera. Anne, el antiguo asiento de mi marido, el asiento de honor. Y entonces se sentó, cruzando las piernas. La imagen de la serenidad de Rechón fue un juego de poder descarado. Y todos, en la sala, lo sintieron. El personal de servicio, que estaba dando los últimos toques a los cubiertos, intercambió miradas nerviosas. Incluso Jacob Anne parecía percibir el cambio en la atmósfera. Su alegre charla se desvaneció en el silencio. Era una declaración. Ella ya no era una invitada. En su mente ya la habían ascendido. Vi a David y Mónica, estaban de pie cerca de la entrada, con las cabezas juntas. Formaban una unidad conspirativa muy unida. Mónica había su mano se cerró sobre el antebrazo de David, sus uñas carmesí clavándose ligeramente en la tela de su chaqueta. No pude oír sus palabras, pero pude leer la intensidad en su expresión. La forma en que sus ojos lo clavaron en él era la mirada de un guía que da una última orden urgente a un animal preciado antes de soltarlo de la correa. Más tarde, reconstruyendo todo juntos, casi podía oír su susurro, su voz, un siseo venenoso en su oído. Es hora. David Annels acabaron las bromas. ¿Vas a ser el hombre de esta casa o vas a dejar que te trate como a un niño? ¿Niño? ¿Para siempre? Muéstrale quién manda ahora. Observé la cara de mi hijo. Vi la conflicto allí, el destello de duda, la sombra del niño que amaba a su madre. Pero fue fugaz. Bajo la presión implacable de Mónica, sus rasgos endurecidos, su mandíbula apretada, enderezó los hombros, tirándose irguió en toda su altura, una pálida imitación de la postura segura de su padre. Se estaba robando a sí mismo para lo que estaba por venir. La escritura estaba en la pared, en letras audaces y crueles, y yo estaba demasiado ocupado, admirando las decoraciones navideñas para leerlo. La presión de esas dos mujeres era física en fuerza en la habitación. Era un vicio. Y mi hijo quedó atrapado en el medio, siendo exprimido hasta que su propio carácter, la conciencia, quedó aplastada. Helen, con su silenciosa y regia desaprobación desde la mesa, y Mónica, con su aguda provocaciones susurradas, se habían convertido en los titiriteros. David estaba a punto de bailar sobre sus hilos. Decidí intentarlo, y recuperé el control para fingir que esto no estaba sucediendo. Junté las manos, forzando una expresión brillante y alegre en tono en mi voz. Muy bien, todos, tomamos asiento. El pavo está a punto de ser tallado. Mi voz atravesó la densa tensión, pero no la disipó. El personal se apresuró a sus posiciones. Emily y Jacob se movieron, inseguros hacia sus sillas. Mónica le dio a David un último apretón fuerte en el brazo y luego lo soltó, con una leve sonrisa cómplice en los labios. Lo había puesto en tensión y lo había soltado. Me di la vuelta y caminé hacia mi silla, en la cabecera de la mesa, la que había sido mía durante 40 años. Cada paso se sentía pesado, como si me esperaban a través del agua.
Todas las miradas estaban puestas en mí. El alegre crepitar del fuego en la chimenea sonó de repente en ensordecedor en el tenso silencio. Este era el momento en que la guerra fría que se había estado gestando en Mian, la familia estaba a punto de ponerse furiosa. Al estirarme hacia el respaldo de mi silla, vi a David moverse con el rabillo del ojo. Ann no se dirigía a su asiento. Caminaba directamente hacia mí. Su expresión era una máscara de severa determinación. La tormenta ya no se avecinaba. Había llegado. No recuerdo haberme levantado del suelo. No recuerdo en manos que pudieron o no haberme ayudado. Mi recuerdo de salir del comedor es un túnel de silencio. Rugiente, las caras horrorizadas del personal y de mis nietos se difuminan en una acuarela de conmoción sin sentido. Lo único que sentí fue el frío abrasador del mármol que se había filtrado en mis huesos y la realidad aún más fría de lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi propio hijo, me había puesto las manos encima. Caminé, no subí corriendo la gran escalera curva de mi casa. Cada paso me producía una punzada de dolor en la cadera. Un metrónomo sombrío. Arrecando mi retirada. Mantuve la espalda recta, la cabeza en alto. No querían darles la satisfacción de verme desmoronar. Todavía no. Podía sentir sus ojos fijos en mi espalda. Una mezcla de asombro, culpa, y yo estaba seguro. Satisfacción a sangre fría. Mi dormitorio era mi santuario, el único lugar en una casa enorme que era verdaderamente mía. Estaba decorada en tonos crema y azules suaves, llena de libros y fotografías de una vida que creía entender. Entré y lo primero que hice fue girar la pesada y ornamentada cerradura de latón a puerta. El fuerte clic definitivo fue el sonido de un puente levadizo al levantarse a la muralla de la fortaleza. Estaba sellada, estaba a salvo por ahora. Apoyé la espalda contra la madera maciza de la puerta y apreté los ojos, respirando entrecortadamente y sin aliento. La presa de la compostura que Ann había construido con tanto cuidado estaba a punto de romperse. Un sollozo, caliente y crudo, arañó hasta mi garganta. Esto no podía ser real. Era una pesadilla, una grotesca distorsión de una cena navideña. En cualquier momento me despertaría. Pero el latido en mi cadera era real. La imagen destrozada del rostro de mi hijo, retorcida por una rabia que nunca había visto. Era ... Alan, un golpe, suave y vacilante, se escuchó en la puerta. Dije con voz ahogada, lágrimas, susurró una vocecita temblorosa, el bosque. Soy yo, Emily, por favor, a mi corazón. Se partió un poco más. Emily, una chica dulce y sensible. No debería tener que ver esto para ser parte de esta fealdad, pero no podía rechazarla. Respiré profundamente, temblando. Sequé la única lágrima que se había escapado del rabillo del ojo y abrí la puerta. Ella estaba parada en el pasillo, con el rostro pálido y cubierto de lágrimas. Su nuevo teléfono lo tenía agarrado en la mano como una prueba irrefutable. Parecía tan pequeña, tan perdida. Abuela, lo siento mucho, dijo. Susurró, con la voz quebrada. Solo intentaba sacar una foto de las velas. ¿Y luego? ¿Y él? No pude terminar. Sus palabras se disolvieron en una nueva ola de sollozo. Tiré de ella en mis brazos, abrazándola fuerte. Mi dulce niña, murmuré en su cabello, esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Me oes. Ella sintió, o entró a mi hombro, pero su cuerpo seguía temblando. Después de un largo momento se apartó un poco y me ofreció pasó el teléfono. Su mano temblaba tan violentamente que el dispositivo se veía borroso. Yo creo que necesitas ver esto, dijo, suplicándome con la mirada que lo entendiera. Le quité el teléfono. Es genial en la superficie. Lisa se sentía extraña en mi mano. Vete a tu habitación, cariño, le dije. Cierra la puerta con llave. Te veré en un rato. Dudó, como si quisiera quédate para protegerme. Pero ella vio la nueva mirada dura en mis ojos y simplemente asintió. Le di un último apretón a mi mano antes de girarme y correr
por el pasillo. Cerré la puerta con llave y seguí caminando, a piernas temblorosas, hasta un sillón orejero cerca de la ventana. Afuera, la última luz del día se había desvanecido, y el vasto cielo tejano era un manto de terciopelo oscuro e indiferente. Por un momento, me quedé allí sentado, el teléfono pesado en mi regazo. De verdad, quería verlo, quería revivir el momento más humillante de mi vida. Una parte de mí quería tirar el teléfono contra la pared, romperlo en 1000 pedazos y fingir que nunca sucedió. Una parte de mí, la madre en mí, quería encontrar excusas para David, creer que simplemente había estallado bajo presión, que no lo decía en serio, pero la otra parte de mí, la parte que había sobrevivió a sequías y recesiones, la parte que había estado hombro con Frank, mientras nos abríamos camino hacia la riba. Sabía que ese sentimiento era un lujo que ella no podía permitirme. Necesitaba ver la verdad sin adornos. Mi mano estaba temblando mientras presionaba el botón de reproducción. El video comenzó con los sonidos de una familia feliz. Jacob se reía, di algo. Podía oír mi propia voz, brillante y alegre. La cámara hizo una panorámica inestable sobre el hermoso escenario. MSA, el árbol brillante. Era una escena navideña perfecta. Y luego cámara me enfocó mientras me acercaba a la cabecera de la mesa. Verlo desde esta perspectiva, en tercera persona, fue una experiencia brutal, experiencia extracorpórea. Lo vi todo con una claridad que me dejó sin aliento. Ambai, acercarse a David en su rostro, era una máscara de falsa confianza. Oí su frío, palabras ensayadas. Vi mi propia expresión de confusión y dolor. Y luego vi la empujar. Fue peor de lo que recordaba. No fue un momento de perder los estribos. Fue deliberado, calculado. Fue un acto de violencia. Vi a mi propio padre de 72 años. Mi cuerpo se tambaleó hacia atrás. Mis brazos se agitaron. Mi rostro era una máscara de puro shock. Vi el caída, el repugnante golpe sordo, al golpear el implacable mármol, pero fue el resultado lo que realmente me enardeció la sangre en hielo, mientras mi yo, en pantalla, yacía aturdido en el suelo. La cámara, aún grabando, capté las reacciones. David estaba de pie junto a mí. Su expresión no era de horror ni de arrepentimiento, sino de una severidad y resolución en justificación. Y detrás de él, VIH, a Mónica, la máscara se cayó. Por un lado un fugaz y terrible. Segundo, una sonrisa burlona de triunfo puro y sin adulterar la curve o punto L a Bayos. Ella había ganado. En ese instante, al ver esa sonrisa, algo dentro de mí se rompió, pero no fue mi espíritu. Fue el último y frágil hilo de amor maternal y la negación a la que me había aferrado. El dolor no desapareció, pero empezó a cambiar, a transmutarse. Se enfrió y endurecido, cristalizándose a partir de un dolor crudo y lloroso en algo agudo, denso y poderoso. Se convirtió en rabia, una rabia fría, clara y concentrada. No, Lori. Las lágrimas que habían estado brotando de mis ojos simplemente se evaporaron, quemados por este nuevo calor volcánico que crecía dentro de mí. La mujer que había sido empujada el piso era una víctima. La mujer que veía este video, no, mi mirada se desvió de la pantalla del teléfono al gran a mi fotografía con marco plateado en mi mesita de noche. Era de Frank, tomada el día de nuestro 40.an aniversario. Anne estaba sonriendo, con los ojos arrugados en las comisuras, llenos de fuerza y amor que habían sido la base de mi vida. Mayer, Sue y Miga, y no era una súplica de ayuda, fue una promesa. No destruirán lo que construimos. Frank, no los dejaré. Mi mano, que había estado temblando momentos antes, ahora estaba perfectamente estable. Mis movimientos eran tranquilos, deliberados. Me used to buy. Caminé hacia mi mesita de noche y cogí mi teléfono. Mis dedos no vacilaron mientras revisaba mis contactos y encontraba el nombre Charles Bennett. Respondió al segundo timbre, con la voz cálida y llena de alegría navideña. Margaret, feliz Navidad. Diane respiró hondo. Cuando hablé, mi voz no era la de una anciana llorosa y destrozada.
Era una voz que él no había oído en años, la voz de la mujer que una vez enfrentó a banqueros y jefes sindicales sin pestañear. Era ahogada por la emoción, sí, pero con una capa de acero. Era la voz de una reina que reclamaba su trono. Carlos, dije, mis palabras son precisas y letales. Tengo la prueba en Act. Iba la Navidad. A la mañana amaneció brillante y fría sobre Dallas, en la estéril mansión modernista de David y Mónica. Una casa de cristal y el mármol blanco siempre se había sentido más como una sede corporativa que como un hogar. El ambiente era de triunfo y celebración. Lo habían logrado. El golpe estaba consumado. Me los imagino despertando tarde, envueltos en miles de sábanas. La fealdad de la noche anterior ya era un recuerdo lejano y justificado. Lo vería no como una traición, sino como una decisión empresarial necesaria, un cambio de guardia. Ellos eran el futuro. Yo era el pasado. No habría habido frenética avalancha matutina de niños ansiosos por estar presente. Emily y Jacob estaban conmigo en el rancho. Un hecho que probablemente les dio a David y Mónica una sensación de alivio. Pudieron celebrar su victoria en paz. Los veo en Me and the Pie, en su cavernosa sala de estar, con copas de champán, Caro en la mano, brindando el uno por el otro. Frente a un árbol de Navidad ridículamente grande y decorado profesionalmente, que era tan perfecto y sin alma como el resto de su casa. A la nueva era de la construcción de Ellison, habría dicho Mónica, con voz satisfecha, sus ojos relucientes de ambición, y ante su nuevo presidente, chocaba su copa contra la de David, el cristal resonando en la casa silenciosa. A nosotros, David nos respondía, con una sonrisa orgullosa y tonta, extendiéndose en su rostro. Finalmente se sentía el hombre de la casa, el rey del castillo. Estaba ciego al hecho de que él era, simplemente, un príncipe consorte, y Mónica era quien realmente llevaba la corona. Probablemente esperaba que su teléfono estuviera explotando. Probablemente anticipó una andanada de ira, lágrimas o súplicas lomadas mayas. 47 llamadas perdidas. 100 mensajes desesperados. Eso es lo que Elan lo habría considerado una victoria. Habría alimentado su ego, confirmando que me había destrozado, que ahora yo era y potente, y pidiendo sobras de su mesa. Pero la mañana transcurrió en silencio. Mi número nunca apareció en su pantalla. Fue Mónica, por supuesto, quien lo vio primero. Estaba conectada quirúrgicamente a su teléfono, con el pulgar en anestedo de desplazamiento perpetuo. David admiraba un reloj nuevo y carísimo que ella le había regalado. Ella estaba revisando sus correos electrónicos, a los que hacía tiempo que le había dado acceso completo. Bueno, habría murmurado ella. Una pequeña y cruel sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Qué tenemos aquí? David, todavía disfrutando con el brillo de su nueva autoridad, habría mirado por encima del hombro. ¿Qué es? Un correo electrónico, diría ella, su tono rebosante de diversión, desde la oficina de Charles Bennett, enviada a las 6, alto Emma, de la mañana de Navidad. ¡Qué festivo! Pero imagínenselos leyéndolo juntos, con la cabeza inclinada sobre la pequeña pantalla brillante. El lenguaje del correo electrónico sería han sido brutalmente formales, desprovistos de todo sentimiento. Era puro hielo legal, asunto a notificación formal de intención de hacer cumplir la cláusula 12 bytes de la ley de familia Ellison, acuerdo de fideicomiso y participación. Ishimadu, señor Ellison. Esta carta sirve como notificación formal y oficial de que, a partir del 90 a las 0 de la tarde del 24 de diciembre, un evento desencadenante según se define en la cláusula 12. Bedels ha producido el acuerdo antes mencionado. En consecuencia, la señora Margaret Ellison es por la presente ejerciendo su derecho irrevocable de comprar su participación controladora total y completa del 51% en Ellison Construction Incorporated. Según lo estipulado, el precio de compra para esta transferencia de acciones es contractualmente se fija en la suma de $1 US de AM
Por favor, espere recibir formalmente los documentos de transferencia y las instrucciones adicionales se enviarán a nuestra oficina el siguiente día hábil. Le recomendamos obtener asesoría legal. Atentamente, Charles Bennett, asociados. Habría habido un momento de silencio atónito mientras procesaban las palabras. Luego comenzaban las risas. No sería una pequeña risita de incredulidad. Sería un rugido condescendiente. Y a pleno pulmón Mónica echaba la cabeza hacia atrás y reía. Un sonido agudo y feo que resonaba en el suelo de mármol. ¿Habla? ¿En serio? Mónica jadeaba, secándose una lágrima de alegría. Oh, no. La anciana finalmente perdió la cabeza. Esto es patético. La risa de David sonaba un poco por detrás de la de ella, un poco insegura al principio, pero luego ganando confianza ahí mientras seguía el ejemplo de su esposa. Es una táctica para asustar que se creía que vería esto y volvería corriendo a pedirle perdón. Es un ave mar y a punto de, un mariscal de campo con el brazo roto. Mónica se burlaría, con una confianza absoluta. No tiene nada. La cláusula en sí mismo es probablemente inaplicable. Alguna tontería sentimental que inventó tu padre y que jamás se sostendría en un tribunal, lo habrían diseccionado, desmenuzándolo con la arrogancia de quienes se creen intocables en todo. El análisis se habría basado en una suposición simple y fatalmente errónea. Ay, seamos realistas, decía David, sacando pecho. Incluso si en alguna fantasía mundo, esta cláusula era inamovible, ¿de dónde sacaría el dinero? Mónica asentía, agitando su champán. Exactamente, tiene pocos activos, pero escasea de efectivo. Toda su riqueza está vinculada a la empresa que controlas. Para comprarte, necesitaría acceso a cientos de millones en capital líquido para cubrir las deudas y los costos operativos de la empresa, incluso. Si el precio de la acción fuera $1, ningún banco le daría ese tipo de préstamo sin la empresa como garantía y nunca lo aprobaríamos. Es un callejón sin salida, no tiene forma de F. Financiarlo no tiene ninguna base sólida. Estaban tan seguros, tan absortos en su propia astucia, veían el mundo a través de la lente de los balances y los precios de las acciones. Y en ese mundo eran invencibles. No podían concebir una estrategia que dependiera de nada más a la idea de que mi poder pudiera venir de una fuente que no podían cuantificar. De la lealtad, de la previsión de un padre, del amor de una nieta, era completamente ajeno a ellos, así que lo descartaron. Se rieron de ello como el último y desesperado esfuerzo de una amargado anciana. Habían librado una batalla de fuerza bruta y habían ganado. No tenían ni idea de que yo estaba luchando contra una guerra diferente, en un campo de batalla que ni siquiera podían ver. Borraron el correo electrónico y se sirvieron otro vaso de champán, y continuaron su día de Navidad, seguros de saber que habían ganado. Estaban celebrando una victoria, completamente inconscientes de que el único correo electrónico silencioso que acababan de recibir se había reído. No, era un farol patético. Era el sonido de una guillotina bien engrasada, deslizándose, mientras David y Mónica se reían en su casa de cristal. Helen estaba sentada en el tranquilo estudio revestido de seda, su propia casa, y no se reía en absoluto. Mónica, su regodeo triunfal, había enviado la carta de Charles Bennett, un correo electrónico a su madre, con un mensaje sencillo y presumido. ¿Puedes creer el descaro? Ya perdió la cabeza. Ja 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 ja. Helen leyó el correo electrónico una vez, luego lo volvió a leer, con su dedo perfectamente cuidado en desplazándose lentamente por la pantalla. No había diversión en sus ojos fríos e inteligentes. David y Mónica vieron un farol patético. Helen vio una declaración de guerra de un jugador al que nunca había subestimado. Conocía a mi difunto esposo Franken, era un hombre de negocios brillante y duro, como una roca, pero también era un sentimental en lo que respecta a su familia. Sin embargo, esta cláusula de la píldora venenosa no fue obra de un sentimental,
Fue la fría y dura cálculo de un estratega maestro. Frank Ellison no incorporó medias tintas en sus directivas legales. Si la cláusula existía, Helen sabía con una certeza escalofriante que era irrefutable. Mas lo más importante es que me conocía. Había pasado años observándome, estudiándome con Lala, curiosidad distante de un biólogo que examina una especie rival. Sabía que debajo del exterior educado, de la anfitriona de la sociedad y la abuela, que hacía el trabajo, estaba la mujer, que había ayudado a Frank a construir su imperio. No era propenso a la histeria. No hice amenazas vacías. Si le hubiera dicho a Charles Bennett para activar esa cláusula, fue porque tenía una mano ganadora. La única pregunta era, ¿cuál era mi as en la manga? A la frase demostrable e irrefutable de humillación pública se le quedó grabada en la mente. ¿Qué prueba podría tener ante una grabación? No importa. El hecho de que yo tuviera la suficiente confianza para hacer el movimiento era toda la prueba que Helen necesitaba de que David y Mónica habían cometido un error, cometieron un grave error, confundieron a una leona dormida con un gato doméstico, y ahora estaban a punto de ser atacados. Helen no perdí ni un segundo en recriminaciones. La emoción era un lastre. La acción lo era todo. Inmediatamente vio la nueva forma del campo de batalla. Ya no era un simple duelo de dos bandos en golpe, fue un caos, y el caos fue un desastre. Su primera llamada fue a su publicante, Michael. Cariño, dijo ella, con su voz una máscara de angustia y tristeza, ha ocurrido algo terrible. Un asunto familiar interno se ha intensificado. Yo necesito que publiques una declaración en mi nombre de inmediato. En cuestión de una hora se filtró una declaración cuidadosamente redactada a las páginas de la Sociedad de Dallas y los principales medios de comunicación financieros. Helen Winter es profundamente entristecido y profundamente perturbado por los recientes informes de un conflicto dentro de la familia Ellison. Ella no estaba parte ni tenía conocimiento previo del lamentable incidente que tuvo lugar la víspera de Navidad. Su único deseo es una resolución rápida y pacífica. Su principal preocupación en este momento, el tiempo, como siempre ha sido, es para la estabilidad de Ellison Construction y la preservación del legado de su gran fundador, el difunto Frank Ellison. Fue una obra maestra de negación plausible. Con unas pocas frases, ella se había presentado como una espectadora inocente y preocupada. Había condenado públicamente las acciones de David sin jamás, al mencionando su nombre, separándose de él como un cirujano extirpando un tumor. Había abandonado a su propia hija Amy y a su yerno directamente bajo el autobús, mientras se posiciona como la noble guardiana del legado de Franklin. La serpiente había mudado de piel. Su segunda fase comenzó inmediatamente después. Tomó su teléfono privado y comenzó a hacer llama, no a los abogados, sino al puñado de miembros clave de la junta directiva de Ellison Construction. La primera llamada fue a John Carmichael, un hombre del petróleo rudo y de la vieja escuela que había trabajado en la junta con Frank durante 30 años. John, soy Helen, dijo, su voz ahora llena de un tipo diferente de actuación, la de un colega de confianza en un tiempo de crisis. Me temo que llamo con noticias terribles. Estoy seguro de que pronto oirás rumores, así que quería que es escucharlo de mí primero. Ella presentó una versión cuidadosamente editada de la historia. David, bajo inmensa presión, tuvo un lapsus de juicio y se comportó de forma atroz conmigo. Como resultado, yo, en un estado de comprensible angustia emocional, ahora estaba haciendo amenazas legales precipitadas que podrían desestabilizar toda la compañía. Esto ya no es una pelea familiar, John, dijo en voz baja y seria. Esto es una pelea de 5 con alarma de incendio. David ha demostrado ser demasiado volátil para liderar. Margaret, Dios te bendiga. Ella piensa con el corazón, no con la cabeza. La compañía está a punto de ser destrozada por su guerra personal. Los accionistas van a entrar en pánico. Ella le permitió absorber
el desastre inminente. Entonces ella ofreció la solución. La Junta debe actuar, dijo con calma. Necesitamos una mano firme y neutral al timón para guiarnos en esta tormenta. Alguien que no esté emocionalmente comprometido, alguien que respetaba a Frank y que puede proteger lo que construyó. Estoy dispuesto a poner mi nombrada presidenta interina hasta que se resuelva esta lamentable crisis. No era aliada de David ni Mónica, luchando por su control. Ella no era una aliada mía, buscando restaurar el orden. Ella era un tercer poder, emergiendo del humo y el caos. Ella era un tiburón que había estado dando vueltas y, tras oler sangre en el agua, ahora estaba haciendo su movimiento. La guerra Perilous en Construction ya no era un duelo, ahora era un nido de víboras, y la batalla a tres bandas había comenzado oficialmente. Las primeras 48 horas, después de Navidad, fueron una lección brutal sobre finanzas modernas. Como Mónica había predicho con tanta suficiencia, mi plan me topé con un muro, y fue un duro golpe. Fui a los bancos, las mismas instituciones donde el nombre Ellison había sido un éxito durante 40 años. Me reuní con banqueros que habían llamado amigo a mi esposo, hombres que habían asistido a su funeral y habían hablado de su integridad. Todos fueron muy amables, me ofrecieron café y me dieron el pésame, y luego, uno por uno, me rechazaron de plano. David había estado ocupado, había usado su poder como director ejecutivo para envenenar el pozo, advirtiendo a todos los prestamistas importantes en The Lask Ellison Construction. Estaba en medio de un intento de adquisición hostil, y que cualquier préstamo de capital que me hicieran sería a riesgo extremo. Me pintó como una viuda inestable y emocional en una venganza y me convirtió en un paria de la noche a la mañana. Alter Serdaya estaba desesperado, tenían un arma cargada, pero no tenía munición para dispararla. Charles Bennett y yo estábamos sentados en su oficina, la cruda realidad de nuestra situación que se nos venía encima. Teníamos la ley de nuestro lado, pero en el mundo de las altas finanzas, el dinero manda, y las arcas estaban vacías. No queda nadie a quien preguntar, Margaret, dijo Charles, con la derrota reflejada en su voz. Miré fijamente ventana a los cañones de acero y cristal de la ciudad. Estaba equivocado. Quedaba una persona, un nombre, así que impensable, tan fuera de lo común, que ni siquiera me había permitido considerarlo hasta ahora. Consígueme una reunión con Arthur Vance, dije en voz baja pero firme. Charles me miró como si acabara de sugerir que prendiéramos fuego al edificio. Arthur Vance, Margaret, ¿te has vuelto loco? Era el rival más acérrimo de Franklin. Pasaron 30 años intentando dejar de pensar en el otro punto. Cosio. El hombre es un tiburón. Sé exactamente quién es, respondí, mi mirada inquebrantable. Y ahora mismo, un tiburón es justo lo que necesito. Arthur Vance, la mansión, era el opuesto físico de mi hogar, donde el rancho Ellison era madera cálida, cuero desgastado y tesoros, recuerdos. Su casa era un monumento al poder frío y moderno. Era todo de cristal, mármol blanco y ángulos agudos llenos de arte abstracto, que me pareció discordante y desalmado. Era el hogar de un hombre que admiraba la estrategia, no el sentimiento. Me conoció personalmente en un vasto y minimalista S a la de estar con vistas a la ciudad. A sus 75 años, Arthur era delgado y ágil. Sus ojos, un azul pálido y penetrante, que no dejaba escapar nada. Habíamos sido adversarios sociales durante décadas, pero siempre habíamos compartido un respeto silencioso y a regañadientes por el intelecto del otro. Él me respetaba mucho más de lo que jamás había respetado a mi hijo. Margaret, dijo, renunciando a cualquier cortesías. ¿A qué debo este placer inesperado? No me senté. No había venido para una visita social. Vayamos al grano, Arthur. Ya has oído los rumores. Lo escucho todo, respondió, con una leve sonrisa calculadora en sus labios. Mi hijo me ha dejado fuera de mi propia empresa. Tengo un mecanismo legal para retirarlo, pero me ha bloqueado en todos los bancos del estado. Tengo derecho legal a comprar sus acciones, pero carezco de ya en el capital
para dirigir la empresa una vez que lo haga. Estoy acorralado. Me observaba con expresión indescifrable, dejando que el silencio se cerniera en el aire. Necesito tu dinero, Arthur, dije, poniendo mis cartas sobre la mesa. Y tú necesitas... alegó, que nunca has podido conseguir. Una puerta a Ellison Construction, una puerta que solo yo puedo abrirte. Caminó hasta el ventanal y miró la ciudad, sus manos apretada a la espalda. Reconoció el trato de su vida. Cuando lo vio, era la única persona en Texas con los recursos y el coraje para desafiar a David, y el único que disfrutaría de la pelea. Se giró para mirarme. 40%, dijo, con voz plana e innegociable. Te daré el crédito completo que necesitas operar, y financiaré tu batalla legal hasta el final. A cambio, si tienes éxito en sí, adquieres las acciones de tu hijo, me cederás el 40% de la empresa. Ese es mi precio. Fue un desastre. Trato. Estaría regalando casi la mitad del imperio que Frank y yo habíamos construido. Estaría entregando a nuestro mayor enemigo una apuesta por nuestro legado. Pero la alternativa era dejar que todo cayera en las manos indignas e incompetentes de Mónica y David, para que mancharan todo lo que Frank representaba. No lo dudé. En trato hecho. Le extendí mi Arthur Vance, la miró un momento y luego la tomó con su firmeza y sequedad. El apretón de manos fue breve. Professional Ann se acababa de formar una alianza impía. Había sacrificado un pedazo de mi reino, pero, al hacerlo, me había comprado un ejército. La sala de juntas de Ellison Construction está en el último piso de un rascacielos en el centro de Dallas. Es un espacio diseñado para proyectar poder, con una mesa de caoba de 6 metros de largo pulido, como un espejo y una pared de vidrio, que ofrecía una vista divina de la ciudad que habíamos construido. Había elegido él yo misma, decoré hace años, pero esa mañana, al entrar, me sentí como si estuviera en un país extranjero. Estaban todos allí, toda la junta directiva, una colección de hombres de rostro adusto con trajes caros, convocados por Suzel, director ejecutivo, acudió a una reunión de emergencia. A la cabecera de la mesa, en los asientos que una vez nos pertenecieron a Frank y a mí, se sentó David y Mónica. Mi hijo parecía el típico ejecutivo poderoso, su traje perfectamente entallado, su cabello perfectamente peinado, irradiaba un aire de impaciencia, autoridad a su lado. Mónica era un retrato de compostura gélida, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa, una delgada portafolios de cuero frente a ella. Parecían seguros, invencibles. Desde mi perspectiva, este fue el acto final. Habían superado mi patética amenaza legal, habían asegurado los bancos, y ahora estaban a punto de consolidar públicamente su poder y expulsarme formalmente. Creían que esta reunión era su coronación. No tenían ni idea de que era su ejecución. La sala quedó en silencio cuando las pesadas puertas de roble se abrieron. Cada la cabeza se giró. Las expresiones en los rostros de los miembros de la junta cambiaron de la anticipación nerviosa al asombro en incredulidad. David se quedó boquiabierto. Entré primero, mis pasos lenta y pausadamente sobre la lujosa alfombra. Llevaba un traje azul marino sencillo, pero impecablemente confeccionado. Mi cabello estaba peinado, mi expresión serena. No era la anciana histérica que esperaban, era la matriarca de Ellison Construction, y yo habíamos venido a reclamar mi casa. La segunda onda expansiva. Un momento después, Charles Bennett entró tras mí con un maletín. El tercero y más poderoso era el hombre que entró detrás de él, Arthur Vance, la imagen del mayor rival de mi marido entrando en el Ellison. La sala de juntas provocó una oleada de jadeos audibles por toda la sala. Arthur, luciendo perfectamente cómodo con su propio traje a medida, simplemente asintió a los miembros de la junta reunidos como si estuviera asistiendo a una reunión normal de martes. Fue seguido por un equipo de 3 abogados astutos y de aspecto depredador
de su propia firma, que se movieron con el silencio eficiencia de una manada de lobos. Vi a Helen sentada al otro extremo de la mesa. Ella se había posicionado como la anciana sabia, la parte neutral lista para intervenir y salvar a la compañía del ala implosión de la familia. Su máscara de calma era impecable, pero vi el destello de una genuina sorpresa. Se reflejó en sus ojos al ver a Arthur Vansen. Esta era una variable que no había tenido en cuenta en los planes. Cuidadosamente elaborados, acababan de ser alcanzados por un tornado. David fue el primero en recuperar la voz. Se dirigió a sus pies. Su rostro se puso rojo como una nube. ¿Qué significa esto, madre? Tú y Ann no son bienvenidos aquí. Y él señaló con un dedo tembloroso a Arthur. Esta es una reunión privada de los Ellison, Junta Directiva de Construcción en Seguridad. Dos guardias de seguridad que estaban junto a la puerta dieron un paso al adelante. Pero Charles levantó una mano. Eso no será necesario, dijo Charles en su voz, tranquila y autoritaria. Interrumpió el alboroto de David Ann. La señora Ellison está aquí como directora principal. Sesionista del fideicomiso familiar, Ellison, y el señor Vance está aquí como su consejo financiero. ¿Asesor financiero? Mónica se burló con la voz llena de burla. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No tienes ninguna posición aquí. Nos estamos moviendo para tenerte. Destituyeron formalmente del fideicomiso por incompetencia. Todo a su debido tiempo, dijo Charles con suavidad, sin levantarse. A él cebo. Pero primero está el asunto del punto del orden del día que presenté esta mañana. La aplicación de la cláusula 1.2 bytes. David soltó una risa áspera y aguda. La cláusula 12 bytes es una fantasía, es una basura sentimental y no vinculante, y no tienes ningún motivo para exigirla. Estas reuniones han terminado. Fuera. Al contrario, dijo Charles, abriendo su maletín. Los terrenos desafortunadamente son bastante sólidos. Recuperó una pequeña computadora portátil delgada y un control remoto del proyector. Como todos saben, dijo, dirigiéndose a la junta, ahora completamente desconcertada. La cláusula 12 bytes es única en disposición, desencadenada por un acto de humillación pública demostrable e irrefutable contra la señora Ellison por parte del director ejecutivo interino. Estamos aquí hoy para demostrarlo. Una tensión palpable se apoderó de la sala. Los miembros de la junta se removieron en sus asientos, intercambiando miradas incómodas. David y Mónica se quedaron mirando. Un destello de incertidumbre finalmente rompió su fachada arrogante. ¿Qué podríamos tener? Esto es ridículo, balbuceó David, pero su voz se había perdido su convicción. Charles no respondió, simplemente apuntó el control remoto a la gran pantalla que descendía silenciosamente desde el techo al fondo de la habitación y presioné un botón. La pantalla se encendió. Por un momento, solo hubo la imagen de nuestro comedor bellamente decorado, el árbol de Navidad reluciente, las velas encendidas, el sonido de una alegre charla familiar llenó la silenciosa sala de juntas. Vi a algunos miembros de la junta relajarse un poco. Esto fue solo un video casero. Entonces, la cámara me encontró a David. El audio se convirtió en nítida y clara. Todos en esa habitación oyeron la voz de mi hijo, fría y cruel. Ese asiento, Helen, estará sentado allí esta noche. Oyeron mi respuesta confusa, mi intento de restarle importancia. Lo oyeron replicar bruscamente, alzando la voz. Ira. Representa el pasado. Estás atrapada en el pasado, madre. Es mi casa ahora. Observé el rostro de David mientras se veía obligado a escuchar sus propias palabras crueles resonar en la cámara de su poder. El color se le estaba yendo de las mejillas, dejando tras de sí una palidez grisácea. Mónica se quedó paralizada a su lado. Sus nudillos estaban blancos donde se agarraba al borde de la mesa. Al otro lado de la habitación, la máscara serena de Helen finalmente se había quebrado. Emplazada por una mirada de fría y furiosa incredulidad. Estaba viendo a su títere, su rey elegido,
emular públicamente él mismo. Entonces llegó el momento en la pantalla gigante. Cada persona en esa sala vieron a mi hijo ponerme la mano en el hombro. Lo vieron empujarme. Me vieron. Aimee, la esposa de sus fundadores, una mujer de 72 años, una mujer tropezó y cayó con fuerza al suelo de mármol. El jadeo colectivo en la sala de juntas fue agudo y visceral. Una de él, miembro más antiguo de la junta, un hombre que me conocía desde hacía 30 años, murmuró bien a Dios. El video no estaba terminado. El sonido de mi copa de vino rompiéndose en el suelo fue como un disparo en el silencio sepulcral de la habitación. Y entonces, la cámara, en su temblorosa fotografía de terror amateur, capté el último detalle condenatorio, la sonrisa triunfal de Mónica. Eso fue todo. Ese fue el disparo mortal. La imagen de esa sonrisa se proyectó a 3 metros de altura para toda la dirección de Ellison Construction. Fue más devastador que la caída misma. Reveló a la malicia, la conspiración, la intención despiadada detrás del acto. Charles hizo clic en el control remoto y la pantalla se quedaron en negro. Nadie se movió. El silencio que llenaba la sala era absoluto, profundo y sofocante. Era el silencio de una tumba. Todas las miradas estaban puestas en David. Estaba desplomado en su silla, con la boca ligeramente abierta, su rostro tan pálido, o una sábana. Parecía un hombre que acababa de ver morir su propia alma. Estaba total, completa e irrevocablemente roto. Dejé que el silencio se quedara colgado por un momento largo y pesado. Dejé que todos absorbieran todo el peso de lo que acababan de presenciar. Los dejé sentarse con lo feo y vergonzoso que era. Entonces me levanté lentamente de la silla. Alcancé en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un solo billete nuevo de $1. Caminé por él a lo largo de la mesa. Mis tacones resonaban suavemente en el suelo, el único sonido del mundo. Me detuve junto a la mesa de mi hijo. No me miró. Puse el billete de $1 en la mesa de caoba pulida que tenía justo delante. Estaba allí, una pequeña rectángulo verde de la ruina definitiva. Mi voz cuando hablé no era fuerte. Lo hizo, no tenía por qué serlo. Era un día tranquilo, claro y con el peso de la victoria absoluta según la cláusula, dije, mientras mi mirada recorría los rostros atónitos de la junta. Esta empresa ahora es mía. La única persona en la sala que no estaba en estado de shock era Arthur Vance. Estaba recostado en su silla, una sonrisa casi imperceptible, de pura satisfacción intelectual en su rostro. No había venido a ver una pelea, había venido a presenciar una obra maestra de estrategia, y no había sido decepcionado en los días posteriores a la reunión de la junta directiva. Un silencio profundo y antinatural se apoderó del rancho Ellison. El polvo de la explosión se había asentado, pero el aire aún estaba cargado de la lluvia radiactiva. La guerra había terminado, pero, en el silencio que quedó, no era el silencio de la paz. Era el silencio de un cementerio. David y Mónica vinieron, recogieron sus cosas en una tarde gris y nublada. No hubo confrontación, ningún dramático enfrentamiento final. Llegó la hora de palabras, por enojo, por cualquier cosa, excepto el sombrío asunto de la separación, que había pasado hacía tiempo. Se movían por la casa como fantasmas, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Los observé desde el rellano de la gran escalera, sin ser visto. David era una versión hueca del hijo que una vez conocí. Tenía los hombros hundidos, el rostro demacrado y incoloro, y evitaba mirar cualquier cosa durante mucho tiempo, como si los mismos objetos en la casa de su infancia ahora fueran juzgándolo. Empacó sus pertenencias con los lentos movimientos mecánicos de un hombre en trance, un hombre que había perdido todo y apenas ahora empezaba a comprender la profundidad de su propia estupidez. Había hecho su cama y ahora tenía que acostarse allí. Mónica era otra historia. Su silencio no nacía de la conmoción ni de la vergüenza. Era un silencio enroscado, cosa furiosa. Ella empacó con una eficiencia brutal y furiosa sus movimientos agades y espasmódica. Cerró cajones
y armarios de golpe. Los sonidos parecían signos de puntuación en su furia muda. No parecía rota, parecía un animal acorralado, derrotado temporalmente, pero ya planeando su siguiente movimiento. L. A S. Ruinas de esta. No dedicó ni una sola mirada a la casa que había planeado controlar con tanta desesperación, porque para ella era solo un premio que le habían arrebatado de las manos. Mientras sacaban la última de sus maletas de dice, L a puerta, no miró atrás ni una sola vez. Helen, como era su costumbre, había sido mucho más pragmática. No se había molestado en Anne con una despedida formal. Para cuando se secó la tinta de los documentos preliminares de transferencia, ella ya había desaparecido. No una llamada telefónica, sin nota. Simplemente desapareció de nuestras vidas tan limpia y silenciosamente. Como había entrado en ellas, había jugado su mano y había perdido. Y como buena jugadora, sabía cuándo retirarse y retirarse de la mesa sin protestar. Había cortado por lo sano y había pasado al siguiente juego. Después de que todos se fueran, caminé por ellas habitaciones tranquilas de mi casa. Se sentían cavernosas, vacías. El gran comedor, donde se había escenificado mi humillación, ahora era solo una habitación con una mesa. La sala de estar, donde una vez nos reímos y abrí los regalos de Navidad, era solo un espacio con muebles. La victoria por la que tanto había luchado se sintió profundamente vacío. No hubo una oleada de triunfo, ningún sentimiento de reivindicación. Simplemente sentí cansado, un cansancio profundo y desgarrador que se instaló en mis huesos. El sabor de la victoria fue el sabor a ceniza en mi boca. Al día siguiente, Arthur Vance llegó al rancho. No trajo a su equipo. Abogados esta vez. Vino solo. Nos sentamos en el estudio de Frank, una habitación donde tanto se habían firmado muchos acuerdos históricos. Charles Bennett estaba allí conmigo y presentó los documentos finales, que eran irrefutables en el enorme escritorio de roble. El papeleo que transferiría formalmente el 40% de la construcción Ellison a la empresa de mi esposo en Sumayo, R. Rival. Arthur leyó los documentos con su habitual enfoque agudo y desapasionado. No se jactaban para él. Esto no era nada personal, eran solo negocios. Y habían sido muy buenos negocios. Todo está en orden, dijo finalmente, dejando los papeles. Un trato es un trato, Arthur, dije con voz firme. Cogí un pesado bolígrafo bañado en oro, que había pertenecido a Frank, el que había usado para firmar los documentos de constitución de la empresa. Todos esos años, hace años. Por un fugaz segundo, mi mano dudó sobre la línea de la firma S. Eso fue todo. Estaba cediendo voluntariamente una parte enorme del legado por el que Frank y yo habíamos sangrado. Estaba dejando que el enemigo a través de las puertas, pero recordé el rostro de David, la sonrisa de Mónica, y mi determinación se endureció. Había salvado el alma de la empresa, incluso si eso significaba sacrificar una parte de su cuerpo. Firmé con mi nombre. El trazo de la pluma fue el único sonido en la habitación. Empujé los documentos a través del escritorio hacia Arthur. Ellos, contadores, firmaron sin decir palabra, su propia firma, una escritura angulosa y definida. Esteban se levantó, recogiendo sus copias. Diste una buena pelea, Margaret, dijo, con un dejo de genuino respeto intelectual en su voz. Anne fue el mayor héroe cumplido que pudo dar. Frank habría estado orgulloso de tu estrategia. Frank odiaba que hubiera llegado a esto, respondí en voz baja. Él asintió brevemente, como si PR, conceder el punto, y luego se fue. Me quedé allí, sentado en el estudio mirando fijamente el sila vacía, donde había estado, sintiendo todo el peso de lo que acababa de hacer. Había ganado la guerra, pero el precio había sido tambaleante. Mi hijo se había ido, mi familia estaba fracturada, y mi empresa ahora estaba recialmente poseído por un tiburón. Era esto lo que quería: poder, control. No, yo me di cuenta, con una claridad repentina y dolorosa, de que todo lo que realmente había deseado era la paz que me habían robado.
todavía estaba sentado allí, perdido en el silencioso naufragio de mis pensamientos, cuando escuché un sonido diferente. Elsa no era el sonido de las maletas ni de los abogados, era el sonido de la vida, el estruendo de pequeños pies en la gran escalera, el sonido de una risa desenfrenada. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Jacob y Emily se desplomaron. ¡Abuela!, gritó Jacob, lanzándose hacia mí. Anne me abrazó. Anne me abrazó fuerte y ferozmente por el cuello, casi sin aliento. Emily estaba justo detrás de él, envolviéndolo con sus brazos a nuestro alrededor. Apoyó la cabeza en mi hombro, su agarre igual de fuerte. «Ambay los coches partir», Emily susurró, con la voz cargada de emoción. «¿Estás bien?». Sostuve a mis nietos, mis dos preciosos y hermosos nietos, y por primera vez en días sentí algo más que agotamiento. Yodaler. Aspiré el aroma de su cabello, sentí el calor de sus cuerpos pequeños y fuertes, aferrándose a mí en Esto era real. «No nos vamos a ninguna parte, abuela», dijo Jacob, con la voz amortiguada por el ruido de mi chaqueta. «Vamos a, Anne, quédate aquí, contigo siempre». Lágrimas, calientes y reales, finalmente brotaron de mis ojos. Se derramaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de ira, eran lágrimas de un profundo y un alivio desgarrador. Había perdido a un hijo, pero no a mi familia. Había perdido una parte de mi empresa, pero no había perdido mi legado. Mi legado estaba aquí, sosteniéndome, amándome. Y en ese momento, rodeado de las cenizas de mi antigua vida, finalmente sentí un frágil destello de una paz nueva y diferente. Ha pasado un año, las estaciones han cambiado, y mi vida también. Ya no vivo en el rancho Ellison, la gran casa silenciosa, con sus extensos terrenos y sus dolorosos recuerdos. Era una jaula dorada, y finalmente, me liberé. Mi hogar ahora es una pequeña y hermosa casa, ubicada a la orilla de un tranquilo lago, a poca distancia de Dallas. Es una casa llena no de fantasmas del pasado, sino de luz solar y el aroma del agua del lago y del pan recién horneado. En lugar de largos pasillos resonantes, tengo habitaciones acogedoras, llenas de libros. En lugar de hectáreas de césped bien cuidado, tengo un pequeño, salvaje y hermoso jardín que cuido yo misma. Esta mañana, el sol de Texas me calienta la espalda mientras podo mis rosales. Los pétalos son de un profundo hoyo aterciopelado, y su fragancia llena el aire. Aquí es donde encuentro mi paz ahora, con mis manos en la tierra, persuadiendo vida de la tierra. El silencio aquí es diferente al silencio en el rancho. No es una ausencia de sonido, es una presencia de paz. Es el suave chapoteo del agua contra la orilla, el zumbido de una abeja, el canto alegre y sencillo de un cardenal en el viejo roble, un crujido familiar de neumáticos. El camino de grava me saca de mis pensamientos. Una sonrisa se dibuja en mi rostro, genuina y natural. Me quito la ropa en guantes de jardinería, y se gira justo cuando dos figuras salen de un coche, precedidas por su risa. «Abuela», Jacob grita. Su voz de 14 años se quiebra con la entrañable torpeza de la adolescencia. Es todo extremidades largas y energía ilimitada, y acorta la distancia entre nosotros en unos pocos pasos, envolviéndome en un abrazo que me eleva. Me alejó del suelo. Emily, ahora de 17 años, serena y elegante, me sigue a un ritmo más tranquilo. Pero su sonrisa es igual de brillante. «Te trajimos esa nueva novela de misterio que querías», dice Ento, sosteniendo un libro, mientras me da su propio abrazo cálido. Y Jacob se comió la mitad de las galletas que se suponía que debíamos traer. «Anne conduce hasta aquí, ¿no?», protesta Jacob, con la boca ya llena de otra galleta. Sus visitas de fin de semana marcan el ritmo de mi nueva vida, el latido constante y alegre de mi corazón. Pasamos el tiempo pescando en el pequeño muelle de madera, horneando, jugando juegos de mesa y charlando. Hablamos de todo, sus amigos, su escuela, sus sueños para el futuro. Nunca hablamos de esa Navidad. Sobrevivimos, y el vínculo forjado entre nosotros en ese fuego
es más fuerte que el acero. Después de la reunión de la junta directiva, el camino a seguir se volvió sorprendentemente claro. La lucha me había pasado factura, y no tenía ningún deseo de volver al despiadado mundo de juegos de poder corporativos. Arthur Vance, fiel a su naturaleza, vio una oportunidad. Me hizo una oferta, no por otro 40%, sino por el resto de mi P, a Participación Mayo, Ritaria, en Ellison Construction. Era una oferta justa, ridículamente generosa, no tenía que hacerlo. Ya había puesto el pie en la puerta, pero creo que a su manera lo entendió. No solo estaba comprando una compañía, estaba comprando mi libertad, y sabía que el precio era alto. Acepté, solo conservé un pequeño bloque de acciones sin control, que coloqué en un fondo fiduciario estrictamente administrado para Emily Yagiko. Los hijos de mis hijos nunca tendrían que preocuparse por el dinero, pero tendrían que ganarse la vida por sí mismos, el mundo. Tendrían que construir sus propios legados, no heredar uno manchado. Me alejé del imperio que ayudé a construir. Dije el dinero, el poder, la influencia y el nombre en el lateral del rascacielos. Y nunca, ni por un instante, me he arrepentido. Más tarde esa tarde, después de un largo y tranquilo almuerzo en el porche, Emily me trae el correo. Es la típica colección de facturas y en catálogos, pero hay algo que destaca: una postal. La imagen del frente es de una elegante y moderna rascacielos en Shanghái. La escritura en el reverso es nítida y angular, reconocible al instante. Margaret escuchó: vendiste el resto de tus acciones. ¡Qué buena jugada! Ganas. ¿Sabes que siempre ganas, Anjinko? Sostengo la postal un buen rato. Observo la familiar y arrogante escritura de Arthur. Cree que gané la guerra. Luchamos, la batalla corporativa, la lucha por el control de Ellison Construction. Él ve el mundo en términos de victorias y derrotas, de territorios conquistados y tratos cerrados. Nunca comprenderá la verdad. Mi victoria no fue el momento en que puse ese billete de $1 en la mesa de la sala de juntas. Mi victoria no fue arruinar a mi hijo, ni superando a mis enemigos. Mi verdadera victoria es esta. Es el calor del sol en mi rostro. Es el sonido de mi Ain, la risa de mi nieto, mientras salta una piedra por el lago. Es el orgullo silencioso en los ojos de mi nieta mientras habla. S. Obiari, la universidad a la que quiere asistir. Intentaron quitarme todo: mi casa, mi empresa, mi dignidad. Pensaban que esas cosas eran la fuente de mi fuerza. Pensaban que el poder era algo que poseías, un título, tenías un número en una cuenta bancaria. Estaban tan ocupados luchando por el trono, nunca se dieron cuenta de que el verdadero reino era algo que llevas dentro de tu propio corazón. Perdieron el momento en que olvidaron lo que significa ser una familia. Levanto la vista de la postal y miro el agua cristalina. Jacob es tratando de enseñarle a Emily su técnica de lanzar piedras. Ella se ríe, con la cabeza echada hacia atrás, en la tarde dorada luz. Mi corazón se siente pleno, no con el orgullo vacío de la propiedad, sino con la alegría serena y profunda de pertenecer. Esto es mi legado, no las torres de acero y cristal del centro, sino esta paz, este amor. Esto es lo único que nunca podrían haberme quitado. Si te gustó esta historia, dale me gusta, .5 y suscríbete al canal y comenta abajo. Si no, no dudes y comenten, para que sepamos y podamos mejorar los próximos videos. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por admirando.